Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a resolver el ejercicio 6 de la unidad cinemática para biofísica del CBC. Este ejercicio está dentro de la unidad 1, que es mecánica. Bien, veamos su enunciado. Diego y Martín compiten en una carrera de 600 metros. El gráfico posición-tiempo para ambos es el siguiente. Con línea punteada tenemos a Martín, con línea continua, Diego. Tenemos un gráfico que luego analizaremos y nos piden que respondamos de diferentes ítems. Nos preguntan si ambos parten desde el mismo punto, quién gana y dónde está el otro en ese instante, si alguno se detiene al llegar a la meta. Calcule la velocidad media que desarrolla cada uno durante toda la carrera hasta llegar a la meta, quién alcanza una velocidad instantánea mayor y cuál es dicha velocidad. Y por último, grafique velocidad versus tiempo para uno de ellos a elección. En los tramos acelerados, considere que la aceleración es constante. Bueno, veamos eso. Este es el primer ejercicio de la guía que tiene cambios en la velocidad y aceleración, a excepción del 5, que trata de un tema que no es estrictamente la cinemática de un móvil. Bien, veamos qué está ocurriendo. Tenemos el gráfico, posición en metros, tiempo en segundo, y tenemos a los dos móviles, Martín y Diego. Describamos qué es lo que está pasando con estos dos móviles. En principio es una carrera de 600 metros, entonces podemos buscar quién finaliza, más allá de qué le está pasando en la curva, quién finaliza primero. Veamos eso y después analizamos paso a paso qué pasó en la carrera. Para la primera pregunta, que es si arrancan ambos de la posición inicial, tenemos que analizar este punto, que es el tiempo inicial y cuál es la posición inicial de cada móvil. Bueno, estas curvas comienzan desde el mismo punto, tiempo 0 segundos y posición 0, lo cual tiene sentido porque al ser una carrera esperamos que arranquen en la misma posición. Pero acá lo vemos en el gráfico. Bien, entonces con eso contestamos el primer ítem, sí. Ambos parten desde la misma posición, 0 metros. Bien, sigamos. Ahora, si queremos ver quién finaliza, analicemos, acá tenemos posición 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400 metros, 500, 600. Fijémonos que en este nivel, la primera curva que alcanza los 600 metros es la de Martín, ¿sí? Y eso lo hace a los 100 segundos. La otra curva, la de Diego, alcanza ese nivel de 600 metros, pero luego a los 120 segundos, ¿sí? Entonces decimos que gana Martín. Bien. Fijémonos que a los 100 segundos todavía Martín estaba en la posición 550 metros, ¿no? Si consideramos que una rayita son 50 metros, dos rayitas 100, etc. ¿Sí? Bien, y podemos analizar qué estuvo pasando en esta carrera. En principio, Diego parece que arrancó más rápido porque la curva de Diego alcanza posiciones positivas. Por ejemplo, en este instante 20 segundos, la posición de Diego ya es 50 metros, mientras que la posición de Martín es un poco menos. Por ejemplo, la mitad de 50, 25. Hay una distancia de 25 metros. A medida que avanza, ¿no? Ambos están acelerando. Fíjense que esto no es una línea recta, esta parte no podemos identificar una línea recta, hay una aceleración, aumenta su velocidad, ¿sí? También lo podemos ver con las pendientes de las rectas tangentes. Cuando analicemos las velocidades máximas, etcétera, lo vamos a discutir. Pero acá vemos que, entonces, Diego parecía haber salido más rápido. Por ejemplo, acá tenemos otro punto, el tiempo para la curva de Diego a los 30 segundos está en la posición 100 metros, mientras que Martín, que es de la línea punteada, a los 30 segundos está en la posición 50 metros. Hay una diferencia. Bien, y en todo este tramo, hasta casi el final, Diego parece que tenía posiciones mayores, ¿no? En este sistema de referencia, hasta este punto. Hasta este punto, que es a los, fíjense, a los 90 segundos, ¿sí? En este punto, ¿qué pasó? Hubo un encuentro. Parece que Diego lo alcanza, ¿sí? Martín lo alcanza, ¿sí? Martín es la línea punteada. Diego parece que su velocidad empezó a caer, ¿sí? Lógicamente, podemos pensarlo como que arrancó muy, muy rápido, se cansó y su velocidad empieza a caer. O se mantiene constante, pero con la velocidad con la que viene Martín. Fíjense que el movimiento de Martín a partir de los 40 segundos casi que es una línea recta, ¿no? Como si tuviese velocidad constante. Y en este punto lo alcanza y lo supera, ¿sí? Porque a los
100 segundos llega a los 600 metros, mientras que Diego a los 100 segundos no. Está en la posición 550, como dijimos antes. Bueno, sigamos. Entonces, cerrando el punto B, en el mismo instante en que Martín llegó a la meta, a los 600 metros, Diego está en la posición 550 metros. Bien, y ante la pregunta si frenan, bueno, vamos a decir que ninguno de los dos frena, porque lo que estamos viendo es que todavía, por lo menos con la información que tenemos en el gráfico, no se aplana esta curva de posición-tiempo, ¿no? O sea, fíjense que para que un objeto frene, lo que tendríamos que encontrar es un tramo plano, ¿sí? Paralelo al eje del tiempo, porque para diferentes tiempos tendríamos que tener la misma posición. Esto acá no está pasando, ¿sí? Fíjense que la curva no se aplana. Continúa, por ejemplo, la curva de Martín en los últimos 2 intervalos de tiempo que tenemos, continúa cambiando su posición, porque pasa de la posición 600 metros hasta la posición 650, ¿no? Si cada cuadradito, cada unidad o cada saltito acá de posición son 50 metros, pasa a la posición 650 metros. Entonces no frenó. Lo mismo pasa con la curva de Diego, la línea continua. Fíjense que en el último tramo que tenemos graficado, en este punto que es 120 segundos, 600 metros, que es cuando llega a la meta, luego de llegar a la meta, sigue avanzando, porque sigue alcanzando posiciones positivas sin que tengamos lo que se llama un plató, una zona donde para varios tiempos la posición sea la misma, ¿sí? Que la curva sea paralela al eje del tiempo, o sea, plana. Pero eso no está pasando, ¿está bien? Bueno, entonces ninguno de los dos frena cuando finalizan su carrera. Tiene sentido, cuando llegan con un cierto impulso, continúan y bueno, quizás más adelante van a frenar. Pero en el gráfico no lo estamos viendo. Bien, calcule la velocidad media que desarrolla cada uno durante toda la carrera hasta llegar a la meta. ¿Sí? La definición de velocidad media era el desplazamiento dividido en intervalo de tiempo entre esos dos puntos que comparamos. ¿Sí? Tomábamos 2 fotos, 2 instantes, podemos llamarlos inicial y final, y calculamos su velocidad media. ¿Sí? Más allá de lo que le haya ocurrido en el intervalo. No sabemos si esto realmente se mueve a velocidad constante o no. Acá vimos en el gráfico que no se mueve a velocidad constante en todo el trayecto, pero vamos a poder calcular su velocidad media, ¿sí? Van a calcular la velocidad media que desarrolla cada uno durante toda la carrera hasta llegar a la meta. Como vimos en el gráfico anterior, ¿sí? Martín tardó 100 segundos en llegar a la meta, ¿sí? En recorrer los 600 metros. Por eso la posición inicial que tomamos es la inicial de la carrera, 0 metros, con su tiempo correspondiente, 0 segundos. La posición final, 600 metros, con su tiempo correspondiente, 100 segundos. Entonces tenemos 600 metros menos 0 metros, 600 dividido 100 segundos menos 0, 100. 600 metros dividido 100 segundos son 6 metros sobre segundo. Esa es la velocidad media de Martín. No significa que se movió con esta velocidad constante en todo el recorrido, no. Es la velocidad media tomando todo el desplazamiento desde la posición inicial hasta la final y tomando el intervalo de tiempo total de la carrera. Bien, veamos qué le pasó a Diego, ¿sí? Diego había tardado un poco más. Hemos visto que llegó a la meta, los 600 metros, en 120 segundos. Entonces, posición final 600 metros, menos posición inicial 0 metros, la posición de largada, dividido 120 segundos menos 0 segundos. 600 metros dividido 120, 5 metros sobre segundo. Entonces tenemos las dos velocidades medias. Tiene sentido que la velocidad media de Martín sea mayor, porque él tardó, sea mayor, porque él tardó menos tiempo en cubrir esos 600 metros. Y la de Diego que sea menor, 5 metros sobre segundo, porque tardó un poco más en cubrir esos 600 metros. Más allá de que, recordemos, la velocidad media no es la velocidad instantánea, nos da solo una información media. Es decir, tenemos un desplazamiento total dividido al intervalo de tiempo total. Ok, bueno, sigamos. Para analizar el punto E, ¿quién alcanza una velocidad instantánea mayor y cuál es dicha velocidad? Vamos a tener que analizar, una de las formas, una de las estrategias de analizar quién alcanza una velocidad mayor es mirar las pendientes de las rectas tangentes a diversos puntos de la trayectoria. ¿A qué me refiero con esto? A esto, por ejemplo, en el tramo de Martín, si la curva, fíjense, por ejemplo, en el tramo entre 0 y 40 segundos, la velocidad está todo el tiempo cambiando. Si yo trazo rectas tangentes a la curva,
voy a ver que la velocidad va aumentando porque empieza bastante plano. O sea, por ejemplo, en el punto 20 segundos yo podría trazar una recta tangente como la roja que tracé acá y es bastante plana, ¿sí? A medida que voy tomando puntos más cercanos a los 40 segundos, la recta tangente a ese punto, ¿sí? Recta tangente es una recta rasante en ese punto, me va a estar dando, eso me da información de cómo es la velocidad. Si la pendiente de esas rectas es la velocidad. Entonces, de 40 a más o menos 80, 90 segundos, fíjense que tomando casi que cualquier punto en esa trayectoria, la recta tangente es paralela a la trayectoria y me da información de la velocidad. ¿Está bien? Ahora, ¿qué le pasó a Diego? Por ejemplo, ¿podemos encontrar tramos donde la velocidad de Diego sea constante? Con el mismo análisis, podemos ver que acá, entre 40 segundos y 50 segundos, ¿no? Recordemos que cada cuadradito, cada división en el eje del tiempo son 10 segundos, ¿no? Porque tenemos marcado de 20 en 20, pero de 0 a 20 tenemos dos cuadraditos. Ahí podemos pensar que la velocidad es constante, ¿no? De 0 a 40 la velocidad fue aumentando, ¿sí? Hasta que se mantuvo constante y luego va a decrecer, porque fíjense que en el último tramo de la gráfica podemos trazar también una recta tangente que casi que vale para cualquier instante entre 80 segundos y 120, 130. Pero, ¿qué pasa? Acá viene el análisis de las pendientes. Tenemos, para Diego, en la zona que tenemos velocidad constante, y fíjense que sería la máxima y luego va a, perdón, para Martín, que es la línea punteada, tenemos la zona de velocidad constante, ¿sí? Y luego decrece, ¿sí? Entonces, si yo trazara, por ejemplo, para Martín, que es la línea punteada, otra recta tangente en el último tramo, veríamos que está más aplanada, más acostada, es decir, que su pendiente decreció. Eso significa que su velocidad baja. Para Diego parece que tenía una velocidad con una cierta pendiente, ¿sí? Diego es la curva continua. La primera marca que tengo acá es una pendiente bastante pronunciada y luego decrece, es decir que su velocidad decreció. Ahora, ¿cuál de todas estas velocidades es la mayor? Bueno, la mayor es la que tenga mayor pendiente vertical, ¿sí? Porque eso me está mostrando que en un mismo intervalo de tiempo cambia mucho la posición. Fíjense que el gráfico que tengo acá para Diego en el primer tramo, en una unidad de tiempo, en un cuadradito de tiempo que son 10 segundos, su posición cambió de 20 hasta 350. ¿Está bien? Entonces, cuanto más vertical sean las rectas tangentes que ustedes puedan trazar, más alta es la velocidad, ¿sí? Más alta en módulo, ¿no? Si tuviésemos objetos que se mueven en el sentido negativo, lo mismo, tengo que buscar la mayor velocidad o mayor rapidez va a ser la que tenga la recta con mayor pendiente vertical, ¿sí? Entonces, de estos tres puntos que pudimos analizar, el de mayor velocidad es el primero de Diego, ¿sí? La línea continua. Entonces, mayor pendiente en el primer tramo del movimiento de Diego, eso es lo que quería mostrar. Y ahí consideraremos la velocidad constante. ¿Y cuánto vale esa velocidad? ¿Sí? Que es la velocidad máxima de Diego. Bueno, entonces tomamos estos dos puntos de referencia y como consideramos que la velocidad es constante, ¿sí? Porque vemos que hay un trazo de una recta acá, podemos usar la ecuación de velocidad instantánea para un objeto que se mueve con velocidad constante, con un movimiento rectilíneo uniforme. Así que coincide con la ecuación de velocidad media, pero acá tiene otro significado. O sea, podemos decir, bueno, si se movió a velocidad constante es su velocidad instantánea. ¿Y cómo la calculamos? De la misma manera, tomando el desplazamiento dividido el intervalo de tiempo, posición final menos posición inicial, dividido tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Entonces, hacemos eso con estos dos puntos. El que consideramos como final es el de la posición 350 metros, tiempo 50 segundos, se lo ponemos acá. Y el inicial, 40 segundos, posición 200 metros. Entonces tenemos posición final 350 metros, menos posición inicial 200 metros, dividido 50 segundos, menos 40 segundos. Vamos a tener arriba 150 metros, dividido 10 segundos, eso me da 15 metros sobre segundo. Positivo. ¿Sí? Ambos móviles igual se mueven en el sentido positivo de este sistema de referencia y entonces tiene sentido que la velocidad sea positiva. Ok, sigamos. Nos queda el último punto. El último punto me dice grafique velocidad versus tiempo para uno de ellos a elección
en los tramos acelerados considere que la aceleración es constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una posibilidad es graficar a Diego. Les dejo a ustedes que piensen cómo sería el de Martín. Cualquier duda pueden dejarlo en los comentarios, consultan, etc. Veamos acá. Gráfico para Diego. Para Diego es el de línea continua. Lo que pasó es que arrancó con una cierta velocidad. Si no es exactamente cero, porque tiene una cierta pendiente cuando arranca, muy pequeña. En este gráfico es cualitativo, no nos exigen que tenga todos los valores exactos. Y nos ayudan con esto que dice que en los tramos acelerados considere que la aceleración es constante. ¿Qué quiere decir con eso? Que la velocidad crece o decrece de manera constante. Entonces ahora en el gráfico lo que vamos a tener en esos tramos es un pequeño segmento de recta. Ahora lo voy a mostrar. Entonces Diego, que es el de la línea continua, arranca con una velocidad pequeña. Entonces en el gráfico de velocidad, metros sobre segundos, tiempo en segundos, fíjense que el rango en segundos es de 0 a 120 como fue la carrera, si respete eso, y la velocidad va de 0 a 15 porque habíamos dicho que la velocidad máxima de Diego es 15 metros sobre segundos. Por eso, y que ese dato lo teníamos. ¿Sí? Habíamos en la diapositiva anterior, si quieren revisémosla, habíamos trabajado con que entre los 40 segundos, que estaba la posición 200 metros, y en los 50 segundos, que es la posición 350 metros, Diego había alcanzado su velocidad máxima. Y luego fíjense que como la curva, si yo trazara sucesivas pendientes de rectas tangentes o rectas tangentes y analizo su pendiente, eso quiero decir, voy a ver que la velocidad va decreciendo. ¿Sí? En este tramo la velocidad es menor. Parece que es constante, pero es menor. Bien. Entonces, lo que le está pasando a Diego es que va aumentando su velocidad hasta los 40 segundos. Ahí hay aceleración. ¿Sí? De hecho, esto parece claramente una rama de una parábola. Y entonces, en ese gráfico de 0 a 40, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, de una velocidad pequeña fue aumentando de manera constante su velocidad hasta el máximo. Y ahí conocíamos el valor, 15. Se mantiene su movimiento a velocidad constante de 15 a 50. Y luego, fíjense, de 15 a 50, no, quise decir 40 a 50 segundos con una velocidad constante de 15 metros sobre segundos. Y luego, ¿sí? En los 50 segundos está acá, su velocidad empieza a decrecer, ¿sí? Porque ahora tenemos una curvatura que se invirtió. ¿Sí? Si yo trazara pendientes de rectas tangentes, voy a ir viendo que trazo las rectas tangentes y analizo su pendiente, veo que la velocidad decrece hasta que voy a tener una recta lineal, o sea, tengo un segmento de una función lineal, digamos acá, donde la velocidad puedo suponer que es constante. También sigue siendo positiva, pero es mucho menor que la anterior. Por eso, y eso cuando ocurre, y más o menos en los 80 segundos. Fíjense que a partir de los 80 segundos en la línea continua, vuelvo a tener una recta. Entonces la velocidad va decreciendo hasta un valor pequeño y luego continúa constante hasta el final. ¿Está bien? Y ese valor lo pueden calcular tomando, si quieren, 2 o 3 puntos. Fíjense que es menos de 5, creo que puede ser 3, andan en ese valor. Igualmente este gráfico es cualitativo, no nos piden que calculemos exactamente cuánto es la velocidad en cada tramo. Ya hicimos eso con la velocidad máxima de Diego, entre 40 y 50. Podrían calcularlo al final y verificar que la velocidad es menor que 3. Bien, les dejo para graficar el problema de Martín. Fíjense que lo que va a estar ocurriendo es que aumenta su velocidad, se mueve a velocidad constante y luego su velocidad decrece, ¿sí? Y pueden considerar en esos tramos que la velocidad decrece de manera constante porque la aceleración es constante. También crece y decrece, ¿no? Cuando crece el primer tramo y luego decrece al final la trayectoria de Martín. Bueno, con eso finalizamos este ejercicio. Cualquier duda, sugerencia pueden dejarlo en los comentarios. Muchas gracias.